Como siempre, lo primero que vamos a hacer es preparar nuestro cuadro de diferencias. Estableciendo la diferencia entre los balances del año base, o sea, el año para el cual estamos preparando el estado de flujo de efectivo, que en este caso será el año 2019 con respecto al año anterior, que será el año 2018. Establecemos las diferencias en cada una de las cuentas del balance general o estado de situación, recordando que únicamente nos interesan las diferencias entre cuentas, no nos interesan las diferencias en los totales. Y entonces, ya con los datos de nuestro cuadro de diferencia, recordamos que siempre tenemos que agrupar lo que son los resultados acumulados y resultados del periodo en el año anterior, respetando lo que es la ley de los signos. En este caso, estos dos montos son positivos, por lo tanto, simplemente tenemos que sumarlos. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que sería la preparación de nuestro estado de flujo de efectivo por el método directo. Como siempre, vamos a ponerle un encabezado. Esto un poquito más grande. Como siempre, comenzamos con las actividades de operación. Entonces, en el método directo vamos a hacer lo siguiente en cuanto a las actividades de operación. Como dice la teoría, en las actividades de operación, en el método directo, se expresan estas como ingresos, ¿verdad? O pagos. Y estos datos entonces los vamos a tomar directamente de lo que sería nuestro estado de resultados. En primer lugar, tenemos en nuestro estado de resultados del año 2019, año para el cual estamos preparando nuestro estado de flujo de efectivo, los ingresos, que nos dice que son por 629.827. Vamos a copiar este monto, vamos a colocarlo aquí y vamos a poner el siguiente encabezado: ingresos del periodo aplicadas las variaciones en las cuentas por cobrar. Luego de esto, vamos a poner los costos. En este caso, el costo de ventas. Poner esto un poquito más debajo. Aquí, compras, pagos de mercancías, aplicadas las variaciones en las cuentas por pagar.
Y por último, vamos a colocar nuestros gastos, que es el otro componente del estado de resultados. Ingresos, costos y gastos, en el caso de una empresa comercial como esta. Tenemos aquí gastos del periodo. Deducidos aquellos gastos en los cuales no se incurrió en salidas de efectivo. Ahí tenemos nuestros tres componentes de lo que sería el estado de resultados. Y con ello vamos a hacer lo siguiente ahora. Si recordamos, en el método indirecto iniciábamos las actividades de operación con lo que era el resultado del periodo. En el método directo lo vamos a hacer obteniendo el resultado del periodo de los tres datos o tres componentes que tenemos en nuestro estado de resultados. En el caso de los ingresos, estos representan una entrada de recursos a la empresa, mientras que los costos y los gastos representan una salida de recursos a la empresa. Por lo tanto, este número lo vamos a poner negativo y este número también lo vamos a poner negativo. A totalizar, vamos a colocar aquí total actividades de operación. Si totalizamos estos tres datos, entonces tenemos que el total de actividades de operación es 195.074, que es igual al resultado del periodo para el año para el cual estamos preparando nuestro estado de flujo de efectivo. 195.074 y aquí tenemos también 195.074. Y a partir de este punto, entonces empezamos a aplicar las diferencias en las cuentas de activo, pasivo y capital clasificadas como actividades de operación. Tenemos aquí, por ejemplo, el efectivo en caja y banco, que sabemos que el total de los ajustes netos del periodo va a tener que ser igual a esta cuenta. Tenemos aquí las cuentas por cobrar a clientes. Cuentas por cobrar a clientes que son una actividad de operación. Entonces, tenemos que cuenta por cobrar a clientes tiene en el cuadro de diferencia un balance de 54.403. Y como nos dice el encabezado que puse aquí, aquí tenemos los ingresos del periodo aplicadas las variaciones en las cuentas por cobrar. O sea que a los ingresos del periodo le vamos a aplicar las variaciones en las cuentas por cobrar. En este caso, esta es una cuenta de activo y tiene un resultado negativo en la columna variación de 54.403. Por lo tanto, tenemos que pasarlo aquí de manera positiva. 54.400 positivo, porque esta es una cuenta de activo, aquí está disminuyendo, por lo tanto, al flujo de efectivo pasa positivo. Tenemos aquí entonces la cuenta de inventario de mercancías, cuenta de inventario de mercancías. El inventario de mercancías es también una actividad de operación y la misma tiene que ver con lo que es el costo de ventas o la compra de mercancías para fines de la venta. Por lo tanto, la variación en los inventarios siempre la vamos a aplicar en esta sección, compras y pagos de mercancía, aplicadas las variaciones en las cuentas por cobrar. Inventario de mercancías que tiene una diferencia en el cuadro de diferencia de 209.080. 209.080 positivo. Como es una cuenta de activo, lo tenemos que pasar negativo, menos 209.000
209.080. Cuenta de activo positivo, en el flujo de efectivo lo colocamos negativo, 209.080. Tenemos aquí lo que es el mobiliario y equipo de oficina, pero esta es una cuenta que es de inversión. Mobiliario y equipo de oficina corresponde a lo que son las actividades de inversión, por lo tanto la dejamos tranquilita. Tenemos aquí entonces lo que es el gasto de depreciación o la diferencia en el gasto de depreciación. Fíjense que en nuestro estado de resultados tenemos que la depreciación del año 2019 fue 14.343, que es la misma diferencia, perdón, 14.343, hay una diferencia de $1 ahí, puede ser que no dé esa diferencia al final de $1, en cuanto a lo que es la depreciación acumulada del periodo. Y como nos dijo nuestro encabezado, aquí están los gastos, pero de estos gastos tenemos que deducir aquellos gastos en los cuales no se incurrió en salidas de efectivo. Y como la depreciación es un gasto contable en el cual no se incurre en salidas de efectivo, por lo tanto, ese ajuste tenemos que hacer. Esta es una cuenta del grupo de los activos, la depreciación acumulada, y tiene saldo, tiene una diferencia del lado negativo. Tiene una diferencia negativa en el cuadro de diferencias, por lo tanto, tenemos que pasar lo positivo a nuestro estado de flujo de efectivo. 14.344. Y lo marcamos. Luego de aquí tenemos los préstamos por pagar, que sabemos que son actividades de financiamiento, lo dejamos tranquilo. Tenemos aquí las cuentas por pagar a proveedores, que sí son actividades de operación. Entonces, como nos decía nuestro encabezado, compras y pagos de mercancía aplicadas las variaciones en las cuentas por pagar, las variaciones en las cuentas por pagar a proveedores, la vamos a aplicar en esta sección que está aquí. Esta cuenta, que es una cuenta de pasivo, tiene saldo en el cuadro de diferencias de 19.518 positivo, y como es una cuenta de pasivo, pasa de la misma manera, con saldo positivo. $10.518 positivo, 10.518 positivo. Tenemos los impuestos por pagar, que también son actividades de operación, impuestos por pagar, que también son actividades de operación. En el caso de los impuestos por pagar, vamos a agregar un último renglón aquí, que es entradas, salidas de efectivo por otras de operación. Entradas, salidas de efectivo por otras actividades de operación. Entradas de efectivo por otras actividades de operación. En este caso, tenemos los impuestos por pagar, que es una cuenta de pasivo. Aquí están 59.788 negativo, por lo tanto aquí tenemos 59.788 negativo. Tenemos aquí la variación en el capital suscrito y pagado, que sería una actividad de financiamiento. Tenemos aquí entonces la reserva legal, que sí sería una actividad de operación. Y esa la vamos a colocar aquí también, en entradas y salidas de efectivo por otras actividades de operación. Esta es una cuenta del capital, tiene un movimiento positivo de 5.000, por lo tanto, aquí le vamos a poner un movimiento positivo
de 5.000, siempre respetando la regla de que en las cuentas de pasivo y capital una variación positiva se pasa a positiva en el estado de flujo de efectivo, mientras que una negativa también se pasa negativa. Y ya teníamos también el resultado del periodo, el cual habíamos conseguido por el proceso de resta de los ingresos menos los costos menos los gastos del periodo. Por lo tanto, ya tenemos entonces todas lo que son nuestras actividades de operación. Por lo tanto, el total neto de actividades de operación de esta empresa fue de 10.471. Vamos a proceder ahora entonces a lo que serían las actividades de inversión. Y en actividades de inversión, entonces, tenemos lo que es el mobiliario y equipo de oficina. La compra, en este caso, la venta, porque es una variación negativa, de mobiliarios y equipos de oficina. Vamos a poner aquí entonces mobiliarios y equipos de oficina, la cual es una cuenta de activo, tiene saldo negativo, por lo tanto al flujo de efectivo va a pasar positivo. Aquí tenemos entonces los 50.000 positivos. Las otras cuentas que tenemos ya son el préstamo por pagar y el capital suscrito y pagado de la propia empresa, que serían actividades de financiamiento. Por lo tanto, esta misma partida es nuestro total de actividades de inversión. Vamos a colocar ahora las actividades de financiamiento. Y en actividades de financiamiento, en primer lugar, tenemos los préstamos por pagar al Banco X, por un monto de 77.781 negativo. Como es una cuenta de pasivo, pasa igual. Y también tenemos entonces lo que es el capital suscrito y pagado. Capital suscrito y pagado. Ya utilizamos esta cuenta y también habíamos utilizado la de préstamos por pagar. O sea que ya no tenemos más cuentas de financiamiento, como son más de una cuenta, por lo tanto establecemos el total actividades de financiamiento. Que son 27.781. Por último, entonces establecemos el total de ajustes, que es la aplicación de los resultados de cada una de las actividades. O sea que tenemos esto, más esto, que nos da un total de ajustes de 32.690. 32.690. Fíjense que estos 32.690 que tenemos aquí
son la misma variación que tenemos en el cuadro de diferencias para la cuenta de efectivo en caja y banco. Ya por último, entonces decimos más saldos o balances de efectivo al 31/12 del año 2018. Esto nos dará entonces lo que es el efectivo al 31/12/2019. 2.212, como nos dice nuestro estado de situación financiera para el año 2019, 42.212. Recordándoles que siempre el resultado final de nuestro estado de flujo de efectivo tiene que ser igual a los datos que se presenten en la cuenta de efectivo en caja y banco, efectivo en caja, efectivo en bancos, o como sea que se llame, la cuenta que agrupe los saldos de efectivo al final del periodo.